Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, jueves sacerdotal, jueves misional, jueves vocacional, 29 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si. Hoy nuestra Santa Iglesia Católica nos trae en la memoria de Juan el Bautista por su martirio en manos de Herodes, por complacencia a Salomé, hija de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Vamos a meditar hoy en el Evangelio de San Marcos sobre este episodio de la Sagrada Escritura y también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la introducción, el saludo que hace el hermano Pablo a los hermanos de Corinto, reconociendo en ellos del conocimiento de Dios, de la experiencia de vida tenida con Él, en Cristo resucitado y resucitador, como testimonio de la verdad. En el Salmo 145, bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. En acción de gracias, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no les faltó ningún don de Dios mientras esperan al día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él no quiere que y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor.
Diariamente te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. De padre a hijo se alabarán a tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa, y yo hablaré de tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles, y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa, y a gritos se dirá que tú eres justo. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 14 y 29, en la muerte de Juan el Bautista. Por aquellos días el rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había recorrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, él es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, este es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía mucho miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de muy buena gana. Pero Herodes vio llegar a su oportunidad cuando Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nunca pierdan la cabeza, nunca perdamos la cabeza, que nunca se pierda la cabeza por las pasiones desordenadas, por los sentimientos desordenados, los pensamientos desordenados, producto del poder, el tener y el placer, en la soberbia espiritual, en esa soberbia intelectual y en esa soberbia emocional que asiste a quien tiene un cargo directivo, aunque a quien tiene bajo su mando subalternos, a quien tiene súbditos por doquier y a quien tiene admiradores por interés, como ocurría con Herodes, que luego de tomarse unas copas de más, perdió la cabeza,
y mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista por complacer a Salomé, hija de Herodías, esposa de su hermano Filipo, con quien se había casado por una unión en adulterio, por una unión en concubinato, por una unión en corrupción, corrupción de la carne, corrupción del espíritu, corrupción en cuerpo y carne, que es en la naturaleza misma, en la humanidad, y por no dejar asistir allí a esa divinidad, esa gotita de divinidad que es el justo, el santo y el recto camino del Señor, las sendas de la bondad, de la misericordia y de la justicia divina, como se meditaba en la palabra de Dios ayer. Justicia, misericordia y fidelidad a Dios, como tres virtudes de un hombre recto, de un hombre que camina en las sendas del Señor. Hoy en la memoria de Juan el Bautista, que era quien bautizó al mismo Jesús en el río Jordán, quien lo enseñó en los caminos del pueblo de Israel. Yo soy la voz que clama en el desierto. Era la antorcha, Cristo era la luz. Y Él preparó las almas para su venida. Era muy querido por todos como profeta. Le temían mucho por el acierto en sus profecías, por ser muy ecuánime en los veredictos, por ser muy directo, por ser muy asertivo, como se dice en psicología, decir convenientemente lo que es, sin ninguna prevención, sin ningún reparo, sin ningún temor, sino con la verdad, como testimonio de la verdad. Y es lo que nos envía a nosotros el Señor como misioneros, a ser testigos de la verdad, declarar lo que es correcto y declarar lo que es contra la verdad, anunciar la verdad, denunciar lo que es contra la verdad y pronunciar la palabra de Dios, del Santo de Israel. Sean para nosotros estas consignas de Juan el Bautista, así como exaltaba la condición de Pablo a los hermanos de Corinto en el conocimiento de Dios, por la misma experiencia de vida, por esa forma de relacionarse unos con otros como hermanos, compartiendo la bendición, compartiendo las gracias, compartiendo los dones, los talentos, compartiendo experiencias de vida en santidad, como una comunidad unida en Cristo resucitado y resucitador, sea para nosotros también una enseñanza, esa forma de vivir en recogimiento, de vivir en fraternidad, de vivir solidariamente, de vivir complacidos, de ser hijos de Dios. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.